Hoy es un día especial, un día que para la cristiandad está bien marcado en nuestra fe. Y hoy es un día para clamar, y para clamar con alegría, con gozo. Jesús ha resucitado. Aleluya. Vamos a hacerlo todos juntos. Vamos a clamar juntos. Jesús ha resucitado. Aleluya. Jesús ha resucitado. Aleluya. Me parece que podemos hacerlo un poco más alto. Venga. Jesús ha resucitado. Aleluya. Amén. Pues en esta mañana el texto que se me ha asignado para compartir con vosotros es el que nos ha leído Amós en el Evangelio de Lucas, capítulo 23. Pero me parecía que predicar hoy y no predicar de la resurrección, pues que casi era un pecado. Así que voy a predicar del texto que se me ha asignado, pero voy a terminar con unas referencias a la resurrección de Cristo. Y con todo, espero que el tiempo no se nos coma y podamos hacerlo con breve tiempo para todos. Todo el mundo estaba presente en el Monte Calvario cuando Jesús fue crucificado. Podríamos pensar que nosotros, más de 2000 años después, no estábamos. Y físicamente es verdad, no estábamos. Pero sí que estábamos representados por el gentío que allí se amontonó. ¿Por qué estábamos representados? El profeta Isaías escribe: todos nosotros que estamos aquí, la sociedad de hoy, toda la sociedad antigua y toda la que vendrá, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él, en Jesús, el pecado de todos, de nuevo, todos nosotros. Escribe también Isaías en el mismo capítulo: mas él, Jesús, el Mesías, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús murió por los pecados de todo el mundo. Por eso estábamos allí, representados por aquella multitud. Pero allí también estaba la gracia de Dios. Allí se manifestó la grandeza, la misericordia de la gracia de Dios, cargando Dios sobre su Hijo, Señor Jesús, los pecados de todo el mundo, para que pudiéramos disfrutar de la salvación eterna, si reconocemos nuestra condición y aceptamos el regalo de su gracia. De alguna manera, los personajes de este relato del Evangelio y la multitud de la que hemos leído representan nuestra actitud frente a la cruz de Cristo. La cruz fue el lugar donde se ha manifestado la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesús a nuestro favor, a favor de toda la humanidad. El apóstol Pablo escribe a los Romanos, capítulo 5 y versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esta es la grandeza de la obra de Dios. Cristo murió por nosotros. Dios manifestó su amor para con nosotros, en que siendo nosotros como somos pecadores, Cristo murió por nosotros y lo hizo en la cruz del Calvario.
Los dos ladrones tuvieron dos actitudes diferentes frente a Jesús. El centurión romano cambió de actitud, igual que la multitud que contemplaba ese espectáculo vergonzoso. Vamos a repasar estas actitudes. El primer malhechor, versículo 39, hemos leído. Este sufría las consecuencias de sus delitos con un castigo justo impuesto por la justicia de su tiempo. A pesar de todo el dolor que estaba soportando, todo el dolor que podía experimentar en aquel tiempo en su vida, no había en él ninguna clase, ningún temor de Dios. No había ninguna confesión de culpabilidad. No había ninguna expresión de arrepentimiento, ninguna petición de perdón y menos de perdón divino. Por el contrario, aquel malhechor en la cruz estaba injuriando, insultando a Jesús. Sin duda, había escuchado de Jesús, había oído de sus milagros con los que sanó a tantos enfermos, de cómo enseñaba a las gentes, a las multitudes. Posiblemente como judío también esperaba al Mesías, al Cristo, pero solo estaba dispuesto a creer que Jesús era el Mesías si realizaba un milagro que le liberara del castigo que estaba sufriendo como consecuencia de sus delitos. Le dice, si tú eres el Cristo, demuéstralo ahora. ¿Cómo? Pues sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces creeré en ti. Lo que está diciendo, en otras palabras, es, tú eres un impostor, tú eres un engañador, un farsante, dices que eres lo que no eres, pero salvarle a él de su situación concreta, de las consecuencias de sus pecados, de sus fechorías, de los delitos cometidos por los que estaba sufriendo ese castigo, esa condena, sin llegar primero al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios, no sería una verdadera salvación. Eso era en todo caso una salvación interesada y era un concepto de salvación diferente, distinto al que Dios ofrece. Dios no ofrece, en primer lugar, la salvación de una situación física concreta. Dios ofrece la salvación eterna, la salvación del alma, la salvación de la condenación por el pecado. Eso es lo que Dios ofrece a través de Jesucristo. Esa salvación, no la salvación que aquel hombre malhechor en la cruz reclamaba a Jesús para que pudiese reconocerlo como el Mesías. Llegados aquí, nos podemos preguntar, ¿no es así como piensa mucha gente en nuestro tiempo y a lo largo de la historia de Jesús? No creen que sea el Hijo de Dios. No lo creen. Creen o creerán si hay algo que sucede en sus vidas y que lo puedan vincular con un milagro de Dios. Y aún así, muchas veces puede suceder eso y de pronto se olvidan de lo que habían pensado. Es la actitud de la gente de nuestro tiempo también. Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, no, que me lo demuestre a mi manera, a mi manera. Su mensaje no me interesa. El segundo malhechor,
versículos 42 a 43. Este tiene otra actitud, una actitud muy diferente a la de su compañero. Lo primero que hace es reprochar las palabras de su compañero, versículos 40 y 41. Respondiendo el otro le reprendió, diciendo, ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. La reflexión que se hace este segundo malhechor sobre el hecho de que Cristo era inocente y sin embargo sufría con ellos como los culpables. Esta reflexión hizo despertar en su corazón un sano temor de Dios, que le llevó al arrepentimiento, le llevó a un sincero reconocimiento de su pecado. Con ello, consecuentemente, surgió en él la fe, para entender que si bien no había ninguna posibilidad, ninguna, de ser liberado de las consecuencias de sus crímenes en aquel momento, como exigía su compañero, sí existían todas las posibilidades, todas, para ser liberado de la ira de Dios y de la condenación eterna por el pecado. Y con ello, con esta reflexión y su reacción consecuente, con ello se produjo un cambio en lo más profundo de su corazón. Ya no quería ser rebelde. Ante todo, deseaba poder llegar a ser súbdito del Rey en su reino eterno. De ahí su petición: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y ante este cambio radical, Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué respuesta tan preciosa de Jesús ante un hombre que se arrepiente y vuelve a él. Una promesa preciosa. De cierto te digo que hoy mismo, en aquel mismo día, estarás conmigo en el paraíso. Ahora, la respuesta de Jesús no solo le concedió el perdón inmediato, sino que también aclaró a través de ella para todos los que se arrepienten y creen en qué consiste el perdón. Es la aceptación inmediata y completa por parte de Dios a pesar de cómo somos. La Biblia dice que Dios nos perdona, que perdona nuestros pecados cuales sean y que nos perdona de verdad. De tal manera que echa en el fondo del mar todos nuestros pecados y nunca más, nunca jamás se acordará de ellos. Tal es el amor de Dios hacia esta humanidad perdida. Así es la gracia de Dios, mediante la cual nos ofrece un encuentro en su presencia cuando dejemos este mundo para toda la eternidad. En tercer lugar, el centurión romano, versículo 47. Este oficial tenía a su cargo una centuria, 100 soldados. Seguramente en su hoja de servicio habían otras crucifixiones, pero ninguna como esta. En el resto de los evangelios figuran detalles de lo que hicieron los soldados. Uno le ofrece vinagre en una esponja a Jesús. Otros van y quiebran las piernas de los crucificados, excepto las de Jesús, porque ya estaba muerto.
Otro abrió el costado de Jesús con su lanza y al instante salió sangre y agua, lo que significaba que ya estaba muerto. El centurión, como militar que era, solía ser un hombre duro, insensible, difícil de descubrir en él algún atisbo de sentimiento humano. Pero, ¿qué fue lo que causó tanta impresión en él? Hay dos cosas que señala el Evangelio. La primera fue la oscuridad que sobrevino a plena hora del día, hacia el mediodía. Imaginaos un día soleado como hoy, estábamos ahí con el chocolate, y que de golpe todo se oscurece, todo. El sol se tapa y nos invade la oscuridad total. Eso fue lo que sucedió. Y no fue un eclipse solar. Pero el efecto sobre quienes presenciaban el espectáculo de la crucifixión debe haber sido profundo, intenso. Lo segundo, sin duda, fue el grito de Jesús en el momento de morir. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y estas palabras no son palabras de alguien que sufre la muerte que Jesús sufrió. Son palabras de confianza y de paz, con las que Jesús fue a encontrarse con Dios, como un hijo que va a su padre. Es lo que dice en el versículo 46. Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y lo hizo con la seguridad, con la convicción de haber terminado la obra que el Padre le había encomendado. Una obra que se centraba en la salvación de la humanidad. Ante todo lo visto y oído, el centurión dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Hay, por lo tanto, en el centurión un reconocimiento de quién era Jesús. No era un malhechor, era un hombre justo. Y el centurión da gloria a Dios. Es decir, en aquel instante adoró a Dios. Y lo hizo por cómo vio a Jesús morir en la cruz. Era un hombre justo y vino a morir por nosotros, a dar su vida por ti y por mí. En cuarto lugar, vemos la multitud. La reacción de la multitud fue parecida a la del centurión. Dice el texto, versículo 48, que toda la multitud, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Puede ser, se podía interpretar como una aceptación de culpabilidad por parte de la multitud, pero creo que esta actitud, en todo caso, no es de fiar. Esta multitud es la que 5 días antes habían recibido a Jesús entrando en Jerusalén, sentado sobre un pollino, y cuando descendían del Monte de los Olivos hacia la ciudad, clamaban y gritaban: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Y es la misma multitud que unas horas antes solo de su crucifixión, frente al palacio del gobernador Pilato, gritaban: crucifícale, crucifícale.
y es que las multitudes son manipulables. Eso lo vemos también en nuestra sociedad. Las multitudes son manipulables. Por eso la salvación de Dios a través del sacrificio de Jesús no es para comunidades, para multitudes, para pueblos, para naciones. Es para personas individualmente. Y es la persona que se arrepiente y que se vuelve a Dios buscando su salvación. Esa es la persona que es salva. Pero sea como sea, la realidad es que aquella multitud tuvo la oportunidad de beneficiarse de la salvación de Dios, de la gracia de Dios. La salvación no se consigue siguiendo una religión, ni tan siquiera si creéis que nosotros somos de la religión evangélica, ni tan siquiera esa. No, la salvación es consecuencia de un proceso personal, un proceso en el que escuchamos la palabra de Dios, en que reconocemos nuestra condición, nuestro pecado. Sigue el arrepentimiento y aceptamos el regalo infinito de la gracia de Dios. Pablo, el apóstol, escribe a los Efesios: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, para que nadie se gloríe. Y es que la salvación es por la fe en Jesús, en el Cristo crucificado y resucitado. No depende de nuestros merecimientos, de lo que nosotros hagamos. No depende de los méritos que podamos aportar para ser salvos. No, es un don de Dios, un regalo de Dios. Es su gracia la que actúa en nosotros. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, la pregunta final, y con ello entramos a considerar un poco la resurrección. ¿Qué garantía tengo de que todo esto es verdad? ¿Qué garantía tengo de que lo que el Evangelio dice es verdad? La garantía es la resurrección de Cristo. Su resurrección es la evidencia de que su muerte sacrificial ha sido aceptada plenamente por Dios. Un teólogo comenta: contemplamos la cruz y vemos realizada la redención. La redención, la liberación de nuestra condición de pecadores. Vemos la resurrección y sabemos que la redención ha sido aceptada por Dios. Pablo escribe a los Romanos capítulo 8 y versículo 34. Cristo es el que murió, y murió por nosotros, por nuestros pecados, para darnos vida eterna. Cristo es el que murió. Más aún, Cristo es el que resucitó. Es además el que está a la diestra de Dios. Es el que intercede por nosotros. Y fijaos qué secuencia tan hermosa. Cristo es el que murió. Necesitamos a alguien que cargue, que lleve nuestros pecados sobre sí. Un justo que muera por nosotros los pecadores, los injustos. Cristo es el que murió. Pero más aún, es el que resucitó. Y hoy celebramos especialmente la resurrección de Jesús, y es la garantía de nuestra salvación eterna. Es la garantía de que lo que la Biblia dice, la palabra de Dios dice, es verdad.
además, es el que está sentado a la diestra de Dios. Allí está, en el trono, en la gloria, a la diestra de Dios, esperando que llegue el día en que haga nuevas todas las cosas y podamos vivir con Él en su presencia para toda la eternidad. Y es también el que intercede por nosotros. Qué precioso es saber que nuestro Salvador, Cristo Jesús, está intercediendo por nosotros delante de Dios, en el trono de Dios. Estamos aquí y el pecado nos rodea, el pecado nos acecha, podemos caer, sin duda caemos, pero Jesús está allí, en el trono, intercediendo delante de Dios por nosotros. Mirad, si Cristo no hubiera resucitado, no tendríamos ninguna garantía. Habría sido como cualquier otro hombre, cuya vida termina con la muerte. Pero Cristo ha resucitado. Cristo ha resucitado. La tumba está vacía. Ha derrotado la muerte. Y desde el principio de la cristiandad, la resurrección de Cristo es el eje fundamental sobre el cual gira la fe y la esperanza. Tanto es así que el apóstol Pablo escribe: si Cristo no resucitó, vana es vuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. Y si Cristo no resucitó, continúa enfatizando, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Cristo ha resucitado, sin duda alguna. Y su resurrección es para nosotros la garantía plena de que lo que Él vino a hacer, la salvación del ser humano, es una realidad que se ha cumplido. Pablo continúa escribiendo, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Y esta es la obra completa de nuestro Salvador. Él vino a salvarnos, vino a morir por nosotros, vino a cargar sobre sus espaldas nuestros pecados. Él es nuestro sustituto en la cruz. Nosotros debíamos morir, no Él. Pero Él tomó nuestro lugar. Vino a este mundo, murió clavado en la cruz, pero resucitó. Y su promesa es que el que resucitó a Él, a Jesús, nos resucitará también a nosotros y nos presentará con Jesús juntamente a todos nosotros en la gloria de Dios y para la eternidad. Somos culpables de la muerte de Jesús. Él murió ocupando nuestro lugar. En aquella cruz cada uno de nosotros debía morir, pero Dios nos ama de tal manera que envió a su Hijo Jesús como nuestro sustituto. Murió, sí, en nuestro lugar, pero resucitó. Y por su gracia nos da una esperanza viva, segura. Nos promete vida en su presencia para toda la eternidad. Pero recuerda, esto solo es posible si hay en nosotros, si hay en el ser humano, la actitud de aquel ladrón arrepentido, de aquel malhechor que reconoció que el Jesús era el justo que moría, que no debía morir, y él sí que estaba condenado, y buscó el perdón de Dios,
buscó la salvación de Dios y tuvo la promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la Biblia nos dice: hoy tienes la oportunidad de escuchar a Jesús, de escuchar su palabra, de arrepentirte y volverte a Él, y tener la seguridad de tu salvación. En tanto que se dice hoy. Hoy es el día de la oportunidad, todavía. No lo olvides. No dejes pasar esta oportunidad. Y si no lo has hecho aún, entrega tu vida a Jesús, reconociendo tu condición, reconociendo la grandeza de su salvación y su promesa para la eternidad. Que así sea.